¿Cómo está mi gente hermosa de México al instante? De corazón, gracias por estar aquí una vez más. Ustedes saben que este canal no existe sin ustedes. Y que aquí hablamos claro, sin máscaras, sin vender verdades a medias. Porque si hay algo que aquí no hacemos, es callarnos lo que arde. Y lo que pasó en la pelea de Canelo, familia, no fue solo un himno, ni una presentación bonita. Fue un movimiento, una jugada, una decisión que, aunque no se explicó, retumbó fuerte en el apellido Aguilar. Porque mientras millones veían a Majo Aguilar cantar, muchos se hacían la misma pregunta. ¿Y Ángela? ¿Dónde está? ¿Por qué no fue ella la elegida? ¿Alguien decidió bajarla del escenario? ¿Fue un cambio de estrategia? ¿O una consecuencia de todo lo que ha venido pasando últimamente en esa familia? Y la pregunta más incómoda de todas. ¿Le están diciendo, sin decirlo, ya no eres intocable? Porque vamos a decirlo como es. El lugar que antes era exclusivo, ahora lo está ocupando otra voz. Y lo más fuerte, es que nadie lo dijo. Simplemente pasó. ¿Y Pepe Aguilar? El mismo que siempre sale a hablar, a explicar, a cuidar cada paso de los suyos. Esta vez guardó un silencio que pesa más que cualquier declaración. Familia, ustedes lo saben. Cuando en una familia así se apaga un micrófono, es porque otro se acaba de encender. Y el sonido no siempre viene del escenario. A veces viene de la tensión que se respira entre bastidores. Porque lo que no se dijo esa noche, se dijo con la ausencia, con las miradas, con los aplausos contenidos. Y con esa sensación de que, tal vez, el apellido sigue siendo el mismo, pero el orden interno ya no lo es. Así que prepárense, porque lo que vamos a desmenuzar aquí no es un chisme. Es una jugada emocional, silenciosa, y posiblemente irreversible, que tiene a la familia Aguilar jugándose el equilibrio frente a millones. Y como siempre, solo aquí, en México al instante, lo vamos a contar como es. Sin miedo. Y sin filtro. Y si un suscríbete a México al instante ayudas mucho y me dais muchas ganas de seguir. Os adoro familia. El escenario era perfecto. Una de las noches más vistas en el mundo del deporte. Canelo Álvarez, el mexicano más mediático del boxeo, en casa, en Las Vegas, con toda la atención mediática encima. Y de pronto, el anuncio, interpretará el himno nacional. Majo Aguilar. ¿Majo? ¿Y Ángela? La reacción en redes fue inmediata. No por desprecio a Majo, que tiene talento y presencia, sino porque el público ya daba por hecho que Ángela Aguilar sería la voz oficial de la familia. Y ahí es donde empieza el ruido. Porque no es que Majo no se lo merezca. Es que, hasta ahora, ese espacio había sido territorio exclusivo de Ángela. Y cuando se rompe ese patrón, el público empieza a hacer preguntas que no tienen respuesta oficial, pero sí muchas pistas. ¿Fue Majo la elegida por su talento, o fue colocada estratégicamente para enviar un mensaje interno? Ángela no fue porque no pudo, o porque ya no fue considerada. Porque esa noche, mientras Majo subía al escenario frente a millones, Ángela no solo no estaba en el lugar, estaba completamente fuera del radar. Nada en redes, nada en entrevistas, ningún mensaje, una desaparición mediática total. Y el público no es tonto. El público lee, el público conecta. Y cuando hay un vacío tan visible en una familia que siempre ha manejado el control absoluto de sus apariciones, eso huele a algo más que una coincidencia. Y entonces empiezan las preguntas duras. ¿Pepe Aguilar lo permitió? ¿Fue una decisión personal de Ángela, o una orden disfrazada? ¿Esto fue una forma elegante de darle una pausa? ¿O un castigo silencioso? ¿Por qué justo ahora, en medio de tanta crítica, justo ella queda fuera? Porque si fuera otra artista, nadie se sorprendería. Pero hablamos de Ángela Aguilar. La más protegida, la más mediática, la más expuesta. Y también, últimamente, la más cuestionada. Entonces, ¿fue esta noche una forma de equilibrar la narrativa? ¿De devolverle a Majo algo que siempre se le había negado? ¿O peor aún, fue la noche en que se le cerró el círculo a Ángela? ¿Y se abrió el de su relevo dentro de la misma sangre? Porque familia, el apellido pesa. Pero no hay linaje que resista eternamente a la presión del público. Y si Majo entró por talento, por respaldo interno o por estrategia, la que quedó fuera fue Ángela. Y eso no fue un error. Fue una jugada. Y aquí va la pregunta que más escuece.
¿Estuvo Ángela viendo todo desde casa? ¿O desde el silencio incómodo de quien sabe que, por primera vez, no fue la elegida? Porque cuando te quitan un lugar que antes era tuyo por derecho, no te lo tienen que explicar. Ya lo entendiste, ya lo sentiste, y todo cambió. Durante años, Pepe Aguilar no solo fue padre, fue curador de carrera, arquitecto de imagen, editor de discursos, guardia personal mediático. Cada aparición de Ángela era medida, cuidada, ensayada, bendecida. Y cada paso que daba en escenarios internacionales tenía el sello Aguilar detrás. Él decidía, él controlaba, él firmaba. Y sin embargo, en la noche más visible del año, cuando Majo Aguilar, la prima menos expuesta, pero igual de talentosa, tomó el micrófono en lugar de Ángela, Pepe no dijo una sola palabra. Ni antes, ni durante, ni después. ¿Y qué significa eso, familia? Que el cambio no fue improvisado, fue permitido. O incluso, orquestado. Porque cuando tú estás acostumbrado a dirigirlo todo, cuando has sido el rostro y la voz de cada paso que da tu hija, y de pronto te haces a un lado, te callas y dejas que otra persona suba. Eso no es neutralidad. Eso es intención. Entonces la pregunta es cruda. ¿Pepe está bajando a Ángela del pedestal? ¿O está levantando a Majo por una necesidad interna? ¿Esto es parte de una nueva estrategia familiar? ¿Una respuesta silenciosa a la presión del público por las últimas polémicas? Un mensaje directo para Ángela que dice: te sigo queriendo, pero no te voy a seguir cubriendo. Porque Pepe no es un hombre improvisado. Todo lo que hace, lo hace con cálculo. Y su silencio no es ausencia. Es discurso disfrazado de contención. Y aquí, familia, es donde se enciende la polémica real. ¿Está cansado de tener que salir a defender a su hija? ¿Hubo una línea interna que Ángela cruzó? ¿Y esta fue la consecuencia? ¿Pepe está soltando el control poco a poco? ¿O simplemente ya no puede sostener el peso de una imagen desgastada por la sobreexposición? Y si no fue una decisión de castigo, sino una forma de decir: ahora te toca ganarte el espacio de nuevo, asterisco asterisco. Porque el público también está cansado. Y lo que antes era adoración incondicional, ahora se convirtió en juicio constante. Y cuando eso pasa, los líderes de imagen hacen lo que tienen que hacer. Mueven fichas. Y a veces, sacrificar una pieza es lo único que puede salvar el tablero. Y si alguien sabe cómo se juega este ajedrez mediático, es Pepe Aguilar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Está reposicionando a Majo como una figura alternativa? ¿Está limpiando el apellido a través de otra voz menos cuestionada? ¿O está dándole una lección silenciosa a Ángela? Porque no hay nada más doloroso que ver a tu propia familia dudar de ti en silencio. Y si Ángela sintió ese vacío, esa omisión, ese respaldo ausente, lo supo al instante, no por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Y eso, familia, no se olvida, ni se perdona fácilmente. Y entonces llega la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Pepe Aguilar dejó de protegerla? ¿O simplemente ya no puede? ¿Está Ángela sola por decisión o por consecuencia? ¿Y Majo es ahora una herramienta, una heredera, o simplemente la nueva favorita? Porque los apellidos pesan, pero los micrófonos, cuando cambian de manos, marcan el inicio de una nueva era. Y esta vez, el apellido sigue siendo Aguilar, pero la voz ya no es la misma. Familia, si tú también lo sentiste raro, si también te quedaste con esa espinita viendo a Majo en el escenario y preguntándote: ¿y Ángela dónde quedó? Entonces sabes que lo que pasó esa noche no fue tan inocente como lo quieren pintar. Aquí no te vamos a decir que fue una decisión artística más. Aquí no venimos a repetir lo que dicen los medios. Aquí venimos a leer lo que nadie se atreve a decir, a ver lo que no se muestra, a entender lo que se mueve debajo de la alfombra. Porque lo de Majo fue más que una actuación. Y lo de Ángela fue una ausencia con mensaje. Y cuando hay cambios así, dentro de una familia que cuida cada movimiento como si fuera ajedrez, es porque algo más grande se está moviendo detrás. Así que si tú también crees que lo que vimos fue el inicio de una nueva etapa en la dinastía Aguilar, si tú también sientes que esto va más allá de quién canta y quién no, entonces este canal es tu espacio. Suscríbete a México al Instante, porque aquí lo vamos a seguir desmenuzando todo con lupa. Y lo que viene, familia, no va a dejar títere con cabeza.
Durante años, el apellido Aguilar fue sinónimo de unidad, de tradición, de legado compartido. Pepe al mando, Ángela en ascenso, Majo más discreta, pero siempre presente, sin hacer ruido. Un clan aparentemente unido, fuerte, imposible de quebrar. Pero cuando la industria, el público y los medios te colocan en el centro de la tormenta, algo pasa adentro. Se quiebran lealtades, se cruzan miradas, se sienten ausencias. Y lo que vimos esa noche en la pelea de Canelo fue una señal emocional disfrazada de oportunidad. Majo no solo cantó el himno nacional, ocupó un espacio que parecía reservado. Tomó el centro de un escenario mediático que Ángela había dominado por años. Y lo hizo con firmeza, con naturalidad, con poder. Y lo más fuerte de todo, sin pedir permiso. Entonces, esto fue un paso hacia adelante para Majo, o una jugada interna para bajarle el ritmo a Ángela. Porque en una familia donde todo se controla, nada pasa sin intención. ¿Fue estrategia? ¿O fue ajuste de cuenta silencioso? Porque familia, hay cosas que no se dicen frente a cámaras, pero se sienten. Y en el mundo del espectáculo, una invitación que no llega es más dura que una crítica pública. Y Ángela no estuvo. Y nadie lo explicó. Y los fans, como era de esperarse, empezaron a cuestionarlo todo. ¿La bajaron del escenario por sus últimas polémicas? ¿Hay tensión entre primas? ¿Pepe decidió equilibrar el apellido para no seguir arriesgando la imagen familiar con una sola figura? ¿O Ángela ya no quiere seguir el guión? ¿Y eso incomoda al entorno? Porque cuando hay favoritismo por mucho tiempo, el equilibrio siempre llega. Y a veces no llega con palabras. Llega con hechos. Con una invitación que no se hace. Con un espacio que se le da a otra persona. Con un foco que cambia de dirección, sin explicación. Y aquí viene lo más peligroso de esta historia. La grieta no está en las palabras. Está en los gestos. Está en las agendas. En los silencios. En la falta de respaldo visible. En la frialdad del discurso familiar. En las redes que ya no suben fotos juntas. En los cumpleaños no mencionados. En las felicitaciones que se sienten forzadas. ¿Es eso celos? ¿Competencia artística? ¿Estrategia mediática? ¿O simplemente el reflejo de lo que pasa en toda familia, pero amplificado por millones de ojos? Porque no hay nada más incómodo que tener éxito. Y sentir que ese éxito incomoda a los tuyos. Y si Majo hoy está brillando, es porque por fin le dieron su lugar. O porque alguien más tuvo que cederlo a la fuerza. Y si Ángela está en pausa, es descanso. O aislamiento disfrazado de descanso. Estas preguntas, familia, no se responden en una entrevista. Se sienten. Se confirman en detalles. Y se entienden cuando miras la historia completa. No solo el momento viral. Porque si hay algo que aprendimos de la pelea de Canelo, no fue quien ganó en el ring, sino quien ya está peleando su espacio dentro de una familia donde el silencio pesa más que los aplausos. Y al final, no se trata solo de quien cantó, ni de quien estuvo o no estuvo. Esto no fue un simple cambio de voz. Fue un cambio de jerarquía. Un movimiento emocional dentro de una familia donde cada decisión se mide al milímetro. Y esta vez, familia. La decisión fue dejar a Ángela fuera. Y poner a Majo al frente. Sin necesidad de explicaciones. Sin necesidad de escándalo. Porque cuando alguien deja de estar en el centro, y otra figura aparece con luz propia, eso no se llama casualidad. Eso se llama desplazamiento silencioso. Y todos lo vimos. ¿Hay celos? ¿Hay estrategia? ¿O simplemente la dinastía Aguilar está entrando en una nueva etapa, donde ya no hay favoritos intocables? Eso lo iremos viendo. Pero lo que es claro, es que algo cambió. Y nadie lo está diciendo en voz alta. Si tú también notaste la tensión sin que nadie la dijera. Si tú también sentiste que esta historia no es solo farándula, sino reacomodo familiar disfrazado de show. Suscríbete ahora a México al Instante. Aquí no te damos la versión oficial. Aquí te damos la que todos sienten, pero nadie se atreve a contar. Y si crees que esto fue fuerte, espera lo que viene. Porque en esta familia, el silencio grita. Y aquí, familia, lo vamos a seguir escuchando.